Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva semana de transversalización de la Universidad La Salle. Como ustedes saben, la universidad tiene 4 ejes para orientar su quehacer: lucha contra la pobreza y la exclusión social, ecología y cuidado de la vida, comunicación, cultura y diversidad, y relaciones vitales y espiritualidad. En esta semana está dedicada a reflexionar desde diversos puntos de vista y temáticas acerca de las raíces de la exclusión social y la pobreza, haciendo del compromiso con los empobrecidos claves de lectura para entender nuestra práctica, nuestra universitaria. La transversalización propone el análisis continuo y la reflexión en torno a los problemas y las situaciones relevantes que emergen en nuestra sociedad, y es en este ámbito que les queremos presentar al doctor Ricardo Russo, quien es graduado de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con maestrías en Recursos Naturales de la Universidad de Costa Rica y de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Don Ricardo tiene doctorado de la Universidad de Yale en forestería en Estados Unidos y en educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Como docente posee más de 30 años de experiencia en universidades de Argentina, de Estados Unidos y de Costa Rica. En Costa Rica, en la Universidad de ERT, la Universidad de Costa Rica, y en la Maestría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible de nuestra universidad. Es miembro de varias comisiones como la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal, el Comité de Organismos Verificadores y Validadores de Gases de Efecto Invernadero del Ente Costarricense de Acreditación, la Asociación Nacional de Extensionistas Agropecuarios y Forestales, y ha sido integrante de la delegación oficial de Costa Rica ante 2 conferencias del cambio climático, la de La Haya y la de Cancún, México. Además, cuenta con una considerable lista de publicaciones relacionadas con el manejo de recursos naturales, la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Damos paso entonces a la conferencia del doctor Russo acerca de cambio climático, pobreza y exclusión social. Gracias, Adriana. En primer término, agradezco a los organizadores de esta semana de transversalización por haberme dado esta oportunidad de compartir algunos puntos de vista y reflexiones con todos ustedes. El tema que voy a desarrollar es la construcción social del cambio climático y su relación que tiene con la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El objetivo de mi conversación es básicamente presentar aportes conceptuales. ¿Qué significa esto de aportes conceptuales? Dar algunos puntos de vista y la idea es presentar. Vamos a hablar primeramente, todos y todas ustedes saben qué es el cambio climático, pero como refrescamiento, el cambio climático es la variación del clima del planeta generada por la acción del ser humano. Ahora, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Se atribuye a causas naturales y a causas humanas. Las causas naturales pueden ser los cambios en el clima planetario, motivados por la rotación de la Tierra, por la inclinación, e inclusive se podría agregar por vulcanismo. La segunda de las causas naturales es el efecto invernadero natural, que es la interacción entre la energía que proviene del Sol y algunos de los gases de la atmósfera, que no solamente son los ya conocidos y reconocidos por el IPCC, sino también que se incluye el vapor de agua y el ozono, además del dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Y por la actividad humana es bien sabido que es debido a procesos
industriales y básicamente a la quema de combustibles fósiles, porque todo el aumento de gases de efecto invernadero se produce en los últimos 250 años. Fíjense que hace unos 250 años los reportes del IPCC dicen que había 280 partes por millón de CO2 en la atmósfera terrestre y hoy en día supera en algunos lugares las 400 partes por millón. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se relaciona el cambio climático con la lucha contra la pobreza y esto de la exclusión social? Antes de seguir, me gustaría hablar un poco sobre los efectos que tiene el cambio climático sobre diversos factores sociales. Me gustaría comenzar diciendo que, no sé si alcanzan a ver el cursor. ¿Se ve, Adriana? Sí, señor. Sí, pero sí se ve. Bueno. Bueno, el cambio climático, los efectos del cambio climático inciden sobre la salud, tiene efectos sobre el factor económico, sobre la educación, sobre la pobreza, en general sobre la sociedad, sobre el género, sobre los derechos humanos y sobre la psicosocioafectividad. Esto de la psicosocioafectividad está relacionada con el sentimiento, la afectividad y todo esto que últimamente hemos experimentado con la pandemia y el encierro forzado que hemos tenido y todos los problemas que ha causado este tipo de la psicosocioafectividad, como le llaman algunos autores. Ahora, quise traer unas palabras de don Francisco Gutiérrez, nuestro Francisco Gutiérrez, conocido seguramente por todos ustedes, uno de los fundadores del doctorado, y yo diría de La Salle, Costa Rica, fue director por muchos años del Colegio La Salle y es autoridad reconocida internacionalmente. Decía don Francisco, lo tomé de uno de sus trabajos, dice, no nos preocupa que las personas conozcan las temáticas nuevas. Lo que realmente interesa es que piensen y se cuestionen desde los fundamentos científicos, tales como el holismo, la complejidad y las nuevas ciencias de la vida. Se refiere básicamente a todo el nuevo paradigma. Pero esto del cambio climático y sus efectos es del campo o del área de la complejidad. Ahora, yo hablé de construcción social. ¿Qué es una construcción social? Cambio climático ya vimos, pero y el cambio climático es un fenómeno físico-meteorológico. En cambio, la construcción social es un conjunto de cosas, es un conjunto concurrente de diversos factores o componentes y que veo que lamentablemente aquí está. Se invirtió el orden de la diapositiva. Bueno, los componentes del cambio climático. La construcción social, como la define un autor que es seguido, Berger y Luhmann, ya tiene unos años, del 66, imagina, ya más de 50. Se considera que el cambio climático es una construcción social porque es producto de una realidad ocurrente,
Así dice Luhmann, en la que se visualiza la importancia de la interacción social y el lenguaje en la construcción de esa realidad. Ahora, fíjense, vamos a llevar este constructo social a lo que es este fenómeno biofísico, meteorológico, que es el cambio climático. Entonces, vamos a partir que los datos climáticos y la crisis ambiental, que no solamente está determinada por el clima, sino por muchos otros factores, como ustedes saben, el manejo de residuos, la contaminación, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces, los datos climáticos influyen sobre la opinión pública. La crisis ambiental influye sobre los medios de comunicación y a su vez los medios de comunicación influyen sobre la opinión pública y la opinión pública influye sobre lo que es en realidad la construcción social o cómo lo percibe la gente. Pero a su vez el nivel educativo de las personas o de los grupos también incide en esta construcción social porque es percibida en forma diferente. Y también los medios de vida. Y los estilos de desarrollo. Y por supuesto, y esto es muy importante y muchas veces, los intereses corporativos muchas veces son formadores. Perdón. Volvió a los componentes, ¿verdad? Sí, don Ricardo, sí. Los intereses corporativos muchas veces es lo que le llaman la prensa mediática. Influyen mucho los intereses corporativos sobre un montón de factores y sobre todo sobre el consumo, sobre los factores de decisión, sobre todo en política y en época de elecciones, etcétera, etcétera. Y no podían quedar afuera los organismos internacionales, que si bien no les encontré una relación directa, por eso no le he puesto flechas, pero sí son muy importantes en todo lo que es el cambio climático, en la canalización de fondos para proyectos relacionados con la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. Ahora, todo esto da como resultado lo que se llama el discurso del cambio climático, que es otra forma de visualizar esto de la construcción social. El discurso del cambio climático se basa en percepciones globales de la crisis ambiental, causada, por supuesto, por las actividades humanas. Pero lo que pasa es que el discurso es bien específico en algunas cosas como la quema de combustibles, que aumenta el dióxido de carbono atmosférico, el aumento de la temperatura del planeta, que puede ser catastrófica, y que es posible, esto es otro de los argumentos del discurso, que es posible evitar la catástrofe si disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero. Todos estos son parte de los discursos del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que es el organismo que ha diseñado lo que se llaman las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Recuerden que mitigación significa, bien lo saben, es disminuir los efectos, pero no elimina las causas ni ni lo que pueda pasar en el futuro, pero se disminuyen los efectos. En cambio, es como
tomar una aspirina, ¿verdad? Le quita el dolor, pero no quita el factor etiológico causante del dolor. Y la otra estrategia del panel intergubernamental es la adaptación, que en este momento la adaptación es una de las estrategias más viables porque la temperatura ha aumentado. Dicen que ha aumentado más de 1,5 grados en los últimos 150 años, de manera tal que ya no es posible mitigar para bajar la temperatura del planeta, sino que va a ser necesario mitigar y adaptarse. En este contexto, el discurso del cambio climático se convirtió en lo que se llama un metadiscurso, según las definiciones de un autor, Sologuren Insúa. Y a su vez, Páez García, que trata este tema, dice que habla del discurso del ecologismo. Por eso Sologuren dice que el discurso del cambio climático se metió dentro del poderoso discurso del ecologismo. Ahora, uno de los desafíos que tenemos son llegar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Es importantísimo. Dentro de esto tenemos 4 objetivos relacionados con el tema que nos ocupa, lucha contra la pobreza, como objetivo prioritario. El objetivo 1 es el fin de la pobreza. Fíjense que el objetivo 2 es lucha contra el hambre. El objetivo 10 es reducción de las desigualdades. Ya tenemos 3. Y hay un cuarto que no lo incluí, pero que es el relacionado con el clima, relacionado con el buen manejo ambiental. Y me gustó un concepto de un autor D'Amico del año 2015, que pobreza y desigualdad son 2 conceptos con una larga historia, tanto en la investigación en ciencias sociales como para la intervención pública. Fíjense que todos los organismos, muchos de los organismos internacionales, uno de los principales objetivos del Banco Mundial, ¿saben cuál es? Luchar contra la pobreza. Los del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, luchar contra la pobreza. En las campañas políticas, tanto de un lado como otro, y voy a tomar, no me voy a meter en política de Costa Rica, pero como argentino, en este momento hay una campaña por unas elecciones que hay intermedias el próximo mes de noviembre, y me puse a ver cuáles eran los argumentos, y los argumentos se acusan mutuamente de que la pobreza la causaron los gobiernos anteriores de los que pueden estar ahora o de los que estuvieron antes. Pero dentro que con nosotros, si nos votan, vamos a terminar con la pobreza o vamos a disminuir la pobreza, vamos a luchar contra el hambre y vamos a reducir las desigualdades. Entonces, ya presenté algunos aportes. No, la idea no era hacer análisis profundos en esta noche, dada la escasez del tiempo, pero vamos a entrar un poco a compartir algunos conceptos en cuanto a la lucha contra la pobreza. Me gustó este párrafo que está aquí porque lo tomé de internet, de una ONG, creo. Y
evidentemente es un grupo de personas, ustedes pueden ver, no sé en qué país, no importa, vamos a ignorar qué país, pero evidentemente fíjense que es un basurero a cielo abierto, en donde, disculpen, en donde hay una gran cantidad de gente que se ve que son de escasa condición social, revolviendo la basura. Entonces la miseria y las penurias de unos conviven con el despilfarro y la indiferencia de otros, decía el rótulo de esta fotografía. Una cosa importante en la lucha contra la pobreza son las políticas sociales. Las políticas sociales son interesantes y generalmente, ¿quién hace las políticas sociales? A ver, quiero... Permítanme tomar un trago de agua, y mientras yo tomo un trago de agua, aquí alguien me diga o imagine o invente de dónde salen las políticas sociales. ¿Alguno o alguna de las participantes de esta noche? Ayúdenme, denme un respiro. Del pueblo. Las políticas sociales, bueno, está bien, muy buena pregunta. Sería una buena pregunta, digo, una buena respuesta de eso. Don Ricardo, alguien dice de los políticos, de las personas, como pregunta, de la sociedad. Ariel Jara dice, yo diría que de todos los que se benefician de ella en el poder. No, ok. Ricardo André Bermúdez dice del gobierno. Ok. ¿Alguien más? Evidentemente salen de una conceptualización, digamos, ideológica de un grupo de políticos que las escriben, las llevan al papel, las discuten, se lleva un proyecto en una asamblea legislativa, un congreso, o un senado, donde, como sean, donde las políticas y las leyes se aprueban, ¿cierto? Y en general las políticas sociales, diferentes autores consideran que consisten en analizar, indagar, hacer relevamientos económicos, socioeconómicos y socializar. ¿Analizar qué? Las políticas sectoriales de en cada uno de los sectores, el sector laboral, el sector salud, el sector educación, el sector alimentación, el sector vivienda. Y por supuesto, deben estar dirigida, este análisis debe estar dirigido a grupos poblacionales vulnerables, ya sea como barrios pobres, niños, jóvenes que viven y o trabajan en la calle, adultos mayores y cualquier otro grupo que ustedes quieran incluir. Lo otro es indagar los efectos de estas políticas en la dinámica de las organizaciones sociales ligadas a programas estatales y sobre las condiciones de vida y trabajo de los miembros de los hogares que participan en programas, considerando las tipos particulares de la edad y del género. Luego es muy importante llevar estadísticas. Entonces, por eso se dice que una de las acciones es hacer relevamientos socioeconómicos y capacitaciones sobre pobreza, vulnerabilidad, exclusión y evaluación de las políticas sociales. Por ejemplo, muchas de las políticas que se están llevando a cabo en el sector agropecuario, ha salido del censo. Y muchas de las que se llevan en otros sectores han salido del INDEC, ¿verdad? Y de todo esto es importante visualizar cuáles son las situaciones de desigualdad, marginación,
discriminación, pobreza y vulnerabilidad de diferentes sectores de la población. ¿Es nuevo esto? Y yo diría que no. Yo llegué a Costa Rica a trabajar en la AER en el año 93. Al poco tiempo oí hablar de la lucha contra la pobreza. Imagínense que ya lleva más de 30 años, digamos, ¿verdad? 10, 33, 35 años. Me acuerdo perfectamente que en la zona atlántica o Caribe había algo que se llamaba Plan de Solidaridad o Triángulo de la Solidaridad, en la cual la universidad en que yo participaba en ese triángulo. Y había un gráfico muy interesante que ustedes lo pueden ver aquí. Le puse el enlace, que la solidaridad para combatir la pobreza, decía, y eso lo hizo Mideplan en el año 97, estaba basada en el capital humano, en el desarrollo regional y en la productividad. Y esos componentes eran el eje central, el triángulo de la lucha contra la pobreza. Y es lo que constituía el plan de solidaridad. Y en ese plan tenían que intervenir las microempresas, la infancia y adolescencia, el sector salud, los acueductos rurales, básicamente las asadas, porque en toda esa zona Caribe son importantes las asadas. Las transferencias directas que hacía el Ejecutivo en su lucha contra la pobreza, aquí en Costa Rica es a través, ¿cuál es la organización que hace transferencias directas para luchar contra la pobreza y contra fenómenos? Tienen la Comisión Nacional de Emergencia, tienen el IMAS, ¿verdad? Y después había toda una serie de factores que, si bien no podemos visualizar como una estructura, la lucha contra la inflación es una estructura, es más que nada podría ser una estrategia económica, como lo es la educación, el trabajo y el empleo, la vivienda, la drogadicción y las personas con discapacidad. Ahora, fíjense que no es, se continúa aquí en Costa Rica. Yo no sé, por lo menos a nivel de las autoridades y de preocupación de los organismos encargados de esto. Y una de las cosas muy interesantes, yo no sé cuántos de ustedes conocen estos cuadernos de desarrollo humano del PNUD. Uno de ellos se dedicó a reducir la pobreza en Costa Rica, es posible, y se llama Propuestas para la Acción. Y en este libro se describe todas las cosas que ha hecho Costa Rica desde los 90 en adelante en su lucha contra la pobreza. Entonces, los esfuerzos nacionales de la lucha contra la pobreza, LCP, es lucha contra la pobreza, han sido concurrentes con las iniciativas internacionales y de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales. Los proyectos y programas para combatir la pobreza y la exclusión en la Unión Europea sentaron base jurídica a partir del 97. ¿Qué estaba haciendo Mideplan en el 97? Mideplan ya estaba trabajando en eso cuando la Unión Europea recién empieza a sentar base jurídica. Y en el 99 la Unión Europea firma el Tratado de Ámsterdam, en el cual es un compromiso para erradicar la exclusión social como política comunitaria.
aspectos que aparentemente escuché decir algunos comentaristas en algunas radios españolas que está haciendo agua por los problemas de la migración causada precisamente por la pandemia y ¿por qué no?, por los refugiados climáticos, los problemas que causa de hambrunas y catástrofes climáticas que causa el cambio climático precisamente. En el 2000, la Unión Europea forma el Comité de Protección Social para fomentar la cooperación y se establece la Estrategia de Lisboa, que es un mecanismo de supervisión y coordinación que consiste en definir los objetivos y cómo medir la pobreza, sobre la base de un conjunto de indicadores y valores de referencia, y que van a ser directrices para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, todos van a medir la pobreza con la misma vara, que no necesariamente son los indicadores que se usan en Costa Rica, en Argentina o en Paraguay o Ecuador. Aquí les puse una referencia, porque ustedes van a tener esta presentación del sitio de la Unión Europea, Eurolex. Un aspecto muy importante es lo que se llama los livelihoods, o modos de vida, o medios de vida. Los medios de vida se definen como la integración de, fíjense qué interesante, posibilidades, los activos materiales y sociales, y las actividades que los hogares emplean para desarrollarse en la vida en un contexto de vulnerabilidad. Esto es un enfoque que es una definición de dos autores, Chambers y Conway, que fue adoptada por la FAO. Es decir, este famoso pentágono que reproduje aquí abajo a la derecha, en el cual habla de capital humano, capital social, capital natural, capital financiero y capital físico. Dice que este enfoque de la FAO, porque al adoptarlo podemos decir que es el enfoque FAO, los activos son los recursos humanos y no humanos que los hogares emplean en el diseño. El asunto es que usa el hogar o grupo familiar como la unidad en esto. Los sistemas de producción en pequeña escala son una herramienta viable para combatir la pobreza. Esto es una cosa interesante. Al generar empleos directos e indirectos, ganancias atractivas. El hambre. La leche representa una fuente económica de proteína animal con alto valor nutricional, y la contaminación ambiental, al elegir productos de la región, así como optimizando las dietas. Me gusta este párrafo porque la relaciono. Yo vivo en Cartago. Con esto de la pandemia, muchas de las pequeños productores, pequeñas industrias, sobre todo pequeños productores y productoras que entregaban sus productos al Senada o a otros mercados, tuvieron que reinventarse y empezaron a través de internet a vender sus productos, y por ejemplo en muchos hogares en Cartago, inclusive en el mío, por internet se piden las verduras de la semana y los traen. Y esta gente ha logrado sobrevivir y aún desarrollarse, y usando tecnología
han inclusive manejado toda la parte de distribución y han hecho que la escasez de alimentos en época de pandemia y de restricción sanitaria haya sido bastante mitigada. ¿Cuáles son las características, causas y consecuencias de la exclusión social? Bueno, por lo que pude encontrar, la ilustración de fondo es de una manifestación que hubo en Bolivia no sé si en la semana pasada o en la semana antepasada, en el que un grupo discriminado estaba reclamando sus derechos. Entonces, las características son ausencia de participación y oportunidad que tienen grupos de personas dentro de las dinámicas cotidianas. El rechazo hacia personas con características diferentes a las socialmente aceptadas. A dichos grupos se les priva de derechos fundamentales del ser humano y del proceso óptimo del desarrollo de la sociedad. Y otra de las características hay desigualdad, marginación, discriminación, pobreza. Eso conlleva a la vulnerabilidad de algunos sectores de la población, ya sea por raza, género, religión, discapacidad física o cognitiva, identidad sexual, condición migratoria, color de piel, estatus económicos, entre otros, ¿verdad? Y casi siempre se aplica a grupos de individuos con características similares entre sí, que se diferencian y separan del resto. Les decía que los medios son influenciadores o formadores de opinión. Hay un término que es nuevo, que le llaman influencers, ¿verdad? ¿Me equivoco? Algunas frases extraídas de los medios. Una, no importa el origen, puede ser cualquiera de estas cadenas que pongo aquí en este gran zoom que veo por acá. A pesar de los avances, el nivel de pobreza sigue siendo inaceptable. Lo dice un medio internacional, también lo podemos decir nosotros, y es irrefutable. La desigualdad es el gran desafío, dice otro. El cambio climático afecta en forma diferente a una persona campesina, a las mujeres o a la industria corporativa. Y esto ya no es nuevo, ya desde hace años se ha estado hablando de la feminización de la pobreza y de que los que más van a sufrir con el cambio climático son los grupos más pobres, las mujeres, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Otro de las frases extraídas: en muchos países más del 50% de los habitantes se halla bajo la línea de pobreza y casi de la mitad de ellos en la indigencia. Es lo que le llaman la pobreza extrema. Otro, mientras las grandes fortunas doblan su patrimonio, se dobla la pobreza extrema en el país. Y yo diría que en las regiones. Desde entonces, la situación ha mejorado sustancialmente, pero los índices de pobreza y desigualdad continúan configurando un paisaje escandaloso tras un cuarto de siglo de ejercicio de la democracia. Eso decía un medio argentino, no me recuerdo de qué tendencia. Entonces, bien la pregunta, después de tanto hablar, ¿cómo se relacionan estas cosas? De último momento. Hoy a la mañana, cuando me pongo a leer los medios,
me encuentro con una noticia que fue publicada ayer, 29 de septiembre, en el blog del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. El título del artículo es ¿Cómo abordar las consecuencias sociales del cambio climático? Y la firma el gerente de asuntos sociales del banco, Marcelo Cabrol, María Soledad Bosch, la especialista o encargada de educación en el Banco Interamericano, y Diego Vapore, que es un especialista en medios de comunicación y tecnología. El artículo dice más que estos cuatro grandes títulos que yo les traigo. Pero la conclusión grande es que debemos avanzar hacia un desarrollo social más verde. Más verde significa muchas cosas. Significa mayor una gestión ambiental más apropiada, agricultura orgánica, agroecología. Hay muchas cosas que significan de más verde, ¿no? Entonces, proponen preparación en trabajos verdes, habilidades y educación climática, relacionado con la capacitación, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Adaptación y fortalecimiento de la infraestructura y los servicios sociales. Fíjense que es para abordar las consecuencias. El tercer punto es protección y apoyo a poblaciones vulnerables, porque no pueden quedar solas. Acá en Costa Rica existe un organismo que no en todos lados existe, que es la Comisión Nacional de Emergencias, y que a mí me ha tocado ver la forma rápida que actúa en condiciones, sobre todo en las llamadas llenas o inundaciones de la zona Caribe, cuando gran cantidad de personas en un área determinada pierden sus viviendas por inundación y la gente de la Comisión Nacional de Emergencias está presente para subsanar los problemas básicos, reubicar poblaciones, suministrar alimentos, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto es la inclusión de las poblaciones y comunidades rurales. Si ustedes entran al artículo, aquí está voy a hacer una prueba. Lo que no sé si después podré volver. Aquí está el artículo en sí. El artículo es bastante... ¿Lo ven, verdad? No, ¿qué es lo que quiere mostrar el artículo? Mejor no, porque Mejor va a no. ser complicado, sí, no. ¿Te No se ve, parece? pero ahí está no aparece. Ah, bueno. Está el enlace señalado, pero no. Ahora no veo. ¿Ustedes están viendo la presentación o no? Sí, la presentación. Ahora yo la perdí, pero no importa. No, La tengo en otro lado. Pero... vuélvase, vuélvase para la pantalla de presentación. Exacto. Bueno, en la hoja, en la página web, hay otros artículos y uno de ellos, de unos días antes, dice que el cambio climático es uno de los causantes de desplazamientos humanos muy importantes. Y dice que al año 2030 podrían perderse 2,5 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe a causa de las olas de calor, que afectan particularmente a las personas
que trabajan al aire libre. ¿Sí? Don Ricardo, una pregunta. ¿No habla el artículo del tema del agua en términos de desplazamientos humanos? Porque ya hay zonas en África, en América del Sur, que, digamos, ciertas producciones o sí, sí, ciertos productos no pueden ser ya cosechados, sobre todo en el agro por falta de agua. Entonces la gente ha tenido que emigrar buscando trabajo porque ya no tienen Sí, trabajo. exacto, sí, sí. No toca el tema de África porque se trata del BID, pero me imagino que gracias por traerlo a colación, ¿verdad? Bueno, ya un poco cerrando, no hay duda que estamos en la era de la incertidumbre. La extensión y profundidad en los cambios sociales, económicos y ambientales nos colocan en una era de incertidumbre y vulnerabilidad. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos está conduciendo el actual y fragmentado proceso de globalización por sus impactos económicos, la desigualdad social, los problemas ecológicos y el etcétera. Y ya acá todo esto un autor Romero del 2007, de donde tomé las ilustraciones. Me gustaría que en el etcétera hacer un pequeño, ustedes den algunos aportes de otros impactos, además de esta desigualdad y todas. Abro antes de cerrar la charla. Ayúdenme a poner algunos otros impactos en la era de la incertidumbre. Bueno, sigamos. Entonces, ante todos estos, hay esperanzas. Don Ricardo, si hay aquí aporte, Tomás dice el tema de los recursos naturales. Ajá, Yo diría el tema de la seguridad alimentaria. correcto, Ricardo dice nuestras libertades individuales. correcto, muy bien. Hasta ahí por ahora. Bueno, esto es un aporte de la compañera Adriana, vamos a darle crédito. Hay esperanzas en todas estas luchas, ¿verdad? Y en palabras de Adriana dice, Adriana, son tus palabras, ¿por qué no las lees? Palabra de WhatsApp. Existe una necesidad de acuerdos sociales entre diversos sectores para bajar el calentamiento global. Y ese es, para mí, digamos, uno de los mayores retos cuando no está en el sentir de mucha gente ante problemas como la seguridad alimentaria, la salud, la pobreza en definitiva. O sea, no es una prioridad cuando hay que llenar la pancita, ¿verdad? Y cuando hay que tener salud y cuando hay que trabajar para tener un salario y pagar cuentas. Ese es un poco. Exacto, ese es uno de los grandes, es uno de los grandes problemas. Está bonito este cuadro que encontré, ¿verdad? Sí, sugerente. Está sugerente. Entonces, muchas gracias. Cualquier pregunta está abierta. Si alguien quiere consultarme, yo tengo la dirección de la Salle, porque sigo perteneciendo al grupo, me considero de la familia lasallista. Muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Tal vez leo como los últimos
las últimas personas que comentaron. Sí, por favor. Carlos Murillo dice limitación en el libre tránsito. Sí, o sea, uno puede pensar que todo esto va a llevar a una reducción de libertades, evidentemente, en general. Se pierde, digamos, estamos viéndolo con los migrantes, ¿verdad? Con el tema de las migraciones masivas, las migraciones de haitianos, que vienen muchos desde el sur porque salieron de Haití a Chile y de Chile han venido caminando y están allá. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Eso también es de alguna manera limitación al libre tránsito. Nicole dice, se pierde el derecho a vivir una vida digna. El que, de acuerdo, el ambiente no es prioridad cuando hay necesidad y hambre. Carlos de acota o aporta, sí, así como los africanos a Europa, exacto, y los nicaragüenses a Costa Rica, los venezolanos a Costa Rica. O sea, tenemos, en este momento hay un mundo globalizado donde tenemos la migración y la migración es por hambre y también por cuestiones climáticas, falta de agua, falta de no puede, la gente no tiene dónde producir, ¿verdad? Tomás dice la acumulación de muchas personas en un territorio, los posibles problemas de administración gubernamental por la magnitud de personas en un solo territorio. Sí, evidentemente toda la migración causa problemas severos, ¿verdad? En todo lo que es los territorios de cada país y en las personas también. Sí, interesante. En términos de esperanzas, don Ricardo, yo no sé si usted quiere como un poco, ¿cómo lo ve usted? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, esto está en función un poco de las experiencias que uno haya tenido y la interacción social que uno tenga, ¿verdad? Yo tengo esperanzas en las nuevas generaciones. Yo ya me gustaría hacer mucho más, pero si no he podido cambiar el mundo hasta este momento, sé que todos ustedes jóvenes que están en la etapa de estudiantes universitarios realmente pueden llegar a ser agentes de cambio. Y evidentemente nos estamos enfrentando a un problema de perder las libertades, evidentemente, en el sentido y la pandemia ha sido como leí el otro día, que la pandemia era un driving force o fuerza motora. Creo que fue en un periódico inglés que decía eso, ¿no? Una de las preocupaciones a nivel de analistas es que todas las restricciones sanitarias son una forma de autoritarismo que va en contra de las libertades individuales en muchas maneras. Entonces surge el binomio del interés colectivo y el interés individual. Yo soy libre y hago lo que quiero, o yo me tengo que restringir, ¿no? Y estoy hablando de la pandemia es un ejemplo de muchas cosas en función del bienestar colectivo. Entonces, es un tema de discusión. Pero las esperanzas es que estas luchas se pueden resolver a través del diálogo y la concertación, en poner de acuerdo y en la negociación, sí. Unas últimas colaboraciones. Tomás dice el incremento de la xenofobia entre los nacionales y los extranjeros. Bueno, Nicole, el tema de la sobrepoblación.
ese es todo un tema, Nicole. ¿Hay sobrepoblación o no? Bueno, Nadia dice: el consumidor busca la economía sin tomar en cuenta los procesos que están detrás del producto. En muchas ocasiones la producción limpia no es prioridad ante la economía familiar. Entonces, bueno, hay un montón de áreas, ¿verdad?, donde hay que llegar a estos acuerdos, ¿no? Hay que, y un montón de intereses e interesados, no solo las personas, porque yo siento que se pone mucho el acento del cambio climático, bajar el calentamiento global en las personas, pero como individuos y no como sectores organizados, por ejemplo, productores, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un tema. Muchas gracias, don Con Ricardo. mucho gusto. Muy, muy interesante como Muchísimas siempre, muy, gracias. muy para pensar. Gracias. Bueno, sí, muy Muy reflexivo. reflexivo. Gracias. Cualquier duda, bueno, no voy a cerrar hasta que se vaya el último para que puedan copiar el enlace, ¿verdad? Les deseo unas buenas noches, muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un buen resto de semana.